gráfico, en el año 2017 el saldo comercial de México fue de 62.6 miles de millones de dólares. Esto se debió a que las exportaciones fueron de 418 miles de millones de dólares y las importaciones fueron de 356 miles de millones de dólares. La política fiscal es la utilización de los presupuestos de un país para alcanzar objetivos macroeconómicos tales como el empleo, el crecimiento económico, entre otros. Existen dos tipos de políticas fiscales. Están las políticas fiscales expansivas y las políticas fiscales contractivas. Las políticas fiscales expansivas estimulan la demanda agregada. En cambio, las políticas fiscales contractivas tratan de frenar la demanda agregada. Una de las variables de la política fiscal son los gastos públicos, en el cual se puede observar en el gráfico que en el año 2013 los gastos públicos fueron de 367 millones de dólares. Ahora voy a explicar sobre el PBI de las tres economías, de las tres principales economías con las cuales México tiene TLC, ¿no? TLC está en un tratado. En caso del PBI de China, vemos que hay un aumento en su tasa, ¿no? En Estados Unidos también hay un aumento. En caso de Canadá, como vemos aquí, vemos que ha habido un descenso en sus tasas, pero que a finales del año 2016 vemos cómo ha ascendido su tasa, por lo que decimos que en este caso de las tres economías, que va a haber un aumento de su demanda agregada. Con respecto a su tipo de cambio de pesos mexicanos a dólares, hemos visto un incremento en estos últimos años, ¿no? A partir de 2007 hasta el 2017. El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto al sector público consolidado como el sector público no financiero y al gobierno central. Se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado. Cuando los gastos estatales superan a los ingresos, se produce el déficit. Por otro lado, el superávit fiscal se produce cuando en una administración pública los ingresos son mayores que los gastos en un tiempo normalmente de un año. Se espera que en el año 2019 en la Ciudad de México el déficit fiscal del sector público cerrará alrededor del 2% frente a un 2.1% en el año 2018, aun cuando se prevé un leve superávit primario del 1% del PBI. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos por su cuenta se ubicará en un 1.8% del PBI al cierre del año, a comparación de un 1.9% en el año 2018. Para el año 2007, México presentó presiones inflacionarias en el alza de precios del petróleo y la alimentación agrícola, en la que la mayoría de los países incrementaron los precios. Luego, para el año 2008, las presiones inflacionarias fueron aún más grandes. El rápido decrecimiento de los precios del petróleo en los últimos meses del 2008 provocó deflación en los Estados Unidos y por lo mismo terminó en el año con tasa cero en crecimiento inflacionario. ¿Por qué se debería invertir en México? Se debería invertir en México ya que, como observamos en los datos anteriores, obtuvo una balanza comercial positiva en el cual eso arroja un superávit comercial por un largo periodo, el cual es visto como símbolo de prosperidad y desarrollo, lo cual le va a traer al país ventajas competitivas como la inversión de empresas extranjeras. En conclusión, decimos que nos conviene invertir en México, puesto que hemos observado que con los tres principales países que exportamos más, presentan una economía estable. Ahora, ¿por qué invertiríamos en México? Bueno, tengo dos razones para poder invertir en México. Por la estabilidad económica y solidez económica y por los tratados de libre comercio.